seguimos trabajando en vivo, pero aquí en la ciudad de Rosario también. Y lamentablemente vamos a hablar de la canasta básica para los jubilados. Superó los 730.000 pesos y ya con 2 jubilaciones mínimas no te alcanza. Leo Farhat, y esta información que nos duele, Leo. Buen día. Así es, nos duele. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Buen día para todos. Nos duele y mucho, porque recién estábamos hablando con Nicolás, que es el titular del CESIAC, que han hecho algunos estudios y da ese número, ¿no? Duplica lo que es una jubilación mínima prácticamente, con una inflación en donde el INDEC habla de un 2 a un 3%, pero que en realidad es un 5 o un 6%, porque eso se empieza a notar también con algunos estudios que van haciendo y la situación empieza a ser cada vez más crítica. Hoy estamos hablando de arriba de los 700.000 pesos, una canasta básica para jubilados. Hola Leo, buenos días, ¿cómo estás? Sí, exactamente, las mediciones del mes de marzo que se ven reflejadas en el mes de abril dan o arrojan una canasta básica para jubilados de 733.832 pesos, para ser exactos, con una variación intermensual, es decir, del mes pasado a este, del 4,55%. Bueno, cuando uno trabaja con la medición para jubilados y esas cosas, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cosas se contemplan? Bien, la diferencia o lo que se contempla distinto, ¿no?, respecto de la canasta básica para una familia tipo, bueno, acá tenemos, o lo que se excluye son las cuestiones de, por ejemplo, cuotas de clubes, lo que es el de transporte o un vehículo, porque estamos sacando de esta medición lo que son los vehículos personales, y lo que sí refleja o hace mucho hincapié son en los medicamentos, ¿sí?, son en las tarifas, son en los alquileres y en una alimentación que es un poco distinta, un poco dispar a lo que una familia tipo puede consumir. La alimentación para un jubilado tiende a ser distinta, ¿no? ¿Han notado que se disparó o que hay otros datos que van modificando en los últimos meses? Sí, sin lugar a dudas. Hemos observado un aumento en el valor de los medicamentos, pero esto se ve reflejado producto de una reducción de los subsidios. Tal vez los medicamentos no están aumentando significativamente su costo, pero al reducirse los subsidios, el jubilado tiene que desembolsar mucho más dinero de su bolsillo para poder adquirirlos. Obviamente también el aumento en los servicios, las tarifas de gas, y sin lugar a dudas lo que más impactó este último bimestre fue el aumento en la tarifa de la EPE, con una reducción también significativa de los subsidios y un aumento de hasta un 25% en el valor final de la boleta. ¿Recordás cuánto fue el mes anterior? Bueno, estamos hablando de abril, si se quiere, de marzo, pero en febrero, por ejemplo. En febrero las mediciones para una canasta básica de jubilados arrojó la suma de 703.000 pesos. Es decir, un aumento significativo respecto del mes pasado a este. ¿Cómo ven, digamos, a medida que ustedes avanzan, que van hablando con uno, con otro, cómo ven el futuro? Mira, al corto o mediano plazo tenemos que tener en cuenta que el jubilado le va a costar recuperar su poder adquisitivo. El decreto de movilidad jubilatoria estableció desde el año pasado que las jubilaciones, pensiones y las asignaciones familiares aumentan conforme aumenta el índice de precios al consumidor. ¿Qué te quiero decir esto? El índice de precios al consumidor aumenta las jubilaciones. ¿Pero qué pasó? Durante un determinado periodo de tiempo, el poder adquisitivo del jubilado se perdió. Y por más de que aumente conforme aumente el IPC, el jubilado no recupera su poder adquisitivo. Es decir, siempre va a estar en una desventaja y va a estar en una situación desfavorable respecto de la canasta básica. Seguro. ¿Eso de los medicamentos influyó considerablemente? Sin dudas, Leo. Los medicamentos influyen considerablemente porque al quitarse los subsidios, obviamente, se ve reflejado en que el jubilado tiene que desembolsar más dinero de su bolsillo para poder adquirir los mismos medicamentos que tal vez antes lo obtenía de manera gratuita o lo obtenía con un subsidio importante, entonces tenía que desembolsar menos. Acá claramente ya no se da esa situación. Gracias, Nicolás. Un placer, a disposición. Bueno, ahí estamos entonces con la nueva canasta básica para los jubilados. 733.000 pesos, una situación realmente, como vos decís, Gaby, crítica, delicada, difícil. Por algo uno nota que todos los miércoles hay concentraciones en Buenos Aires, marchas, reclamos y pedidos para que se actualice, aunque sea algo de lo poco que están cobrando. Y es interesante que el CESIAC lo que mide, por ejemplo, es el porcentaje de aumento de los alquileres, y marcó hasta un 7% en tan solo un mes. Digo, esto es muy relevante porque hay muchos abuelos que no tienen una propiedad, que tienen que alquilar, que no llegaron a acceder a la casa propia, y la realidad es muy difícil para esa pareja. Imagínate tener que pagar mucho más de alquiler. No te queda para comer. No, y se le va la jubilación a muchos, en muchos casos, con el alquiler, algunos los medicamentos, algunos gastos, incluso la gran mayoría tiene que salir a trabajar ya jubilados para tratar de, tener una vida digna,
sobre el final, y la verdad que es muy triste verlos a los jubilados de esta manera, porque vemos que se van incrementando las tarifas, que no hay algún cambio a simple vista, y lo que decía Leo, marchan todos los miércoles en el Congreso. Sí, y vos lo ves habitualmente, Leo, esto en la calle. Sí, vos sabés que, Gaby, hace poco nosotros hacíamos una recorrida con algunos precios de consumo diario, como lácteos, recuerdo, sí. Y alguien me contaba que tiene un familiar, que tiene una farmacia, y lo terrible que es la situación de los jubilados, cuando llegan con la receta y compran la mitad de los medicamentos porque ya no los tienen más, y porque si compran el medicamento no pueden comer o pagar el alquiler. Esa es la realidad hoy por hoy de los jubilados, y la tristeza por la que tenemos que verlos nosotros, que tienen que peregrinar pidiendo incrementos, lógicos incrementos, pero no están pidiendo nada del otro mundo, o esperar a que algún hijo, algún familiar los termine ayudando. La verdad que la situación es muy delicada. Tienen que seguir trabajando. Sí, eso también duele, porque uno espera la jubilación para terminar, y hay que seguir trabajando. Contábamos en Santa Fe la historia de un hombre jubilado de 78 años, tiene que vender paltas y limones en un semáforo para subsistir. Sí, sí, todo un dato de la realidad que estamos viviendo. Obviamente también esto tiene que ser considerado por los gobiernos provinciales y nacionales. Gracias, Leo.